del vaso de agua. Tenemos cada uno identificado nuestro vaso de agua, que es muy importante. Este es el tuyo. Ello es otro caso de esto. Qué raro que no haya surgido la teoría como Shakespeare de que lo hizo, qué sé yo, el duque de Oxford. Bello lo escribió otro. Pasa que el tema de la mesa es amplísimo, claro. Este señor es nuestro maestro de ceremonias, creo. ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes a todos y vamos a comenzar el panel que lleva por título el de el lenguaje de las leyes y la interculturalidad jurídica. Como ven, hay una coincidencia en los cargos, que no en las cargas, de manera que voy a actuar como presidente y coordinador de este panel. Lo que haré en primer lugar, señalándoles que es para mí un placer compartir la mesa hoy con tres colegas cuyos datos biográficos voy a compartir con ustedes en el orden en el que hemos convenido que va a ser también su intervención. Don José de la Puente es doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, decano de su Facultad de Letras y Ciencias Humanas y vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. Sus investigaciones están referidas a la historia social y política del Perú virreinal, a la historia del derecho indiano y a la historia del Perú del siglo XIX, sobre lo cual ha escrito numerosos textos académicos. Es autor, entre otros libros, de Encomienda y Encomenderos en el Perú y coautor de Historia Común de Iberoamérica y del Perú desde la intimidad, epistolario de Manuel Candamo. En segundo lugar, intervendrá don Iván Jasic, que es director en estos momentos del programa de la Universidad de Stanford en Chile y que recibió los grados de magíster y doctor en Historia en la Universidad Estatal de Nueva York. Ha ejercido cargos docentes y de investigación en las universidades de California, en Berkeley, Wisconsin, Harvard, Oxford y Notre Dame. Es autor de Andrés Bello, La pasión por el orden, que anticipo ya que me parece que es una figura que nos acompañará hoy. Obra que recibió el Premio Pensamiento de América otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Premio Manuel Montt de la Universidad de Chile. Además, ha recibido numerosas distinciones, incluyendo la beca Guggenheim y el Premio Nacional de Historia en 2020. Actualmente edita una versión actualizada de las obras completas de Andrés Bello. Y don Antonio García Padilla, catedrático de Derecho, decano emérito de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, presidente de la universidad entre 2000 y 2009 y que dicta actualmente cursos de Derecho, contratos mercantiles, sistemas de pago, garantías mobiliarias y arbitraje comercial. Es presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, miembro del Consejo Directivo de la Sección sobre Educación Jurídica y Admisión a la Abogacía de la Asociación Americana de Abogados, miembro de la Junta de Directores de Bibliotecas Sin Fronteras, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de Cataluña y ha publicado extensamente en materias de Derecho Comercial y Educación. Permítanme que con brevedad, que espero cumplir y prometo cumplir, formule algunas consideraciones introductorias sobre el tema que se nos propone. En concreto, la propuesta es la de que atendamos al lenguaje normativo en relación con situaciones de interculturalidad. Sugiero que partamos
de que en no pocas ocasiones el lenguaje normativo es precisamente el resultado de un proceso de interculturalidad. Es un lenguaje que expone el acercamiento de distintas realidades dentro del mundo hispánico, que operó como condición previa para una aproximación jurídica que se vio abonada por esa interculturalidad. Una aproximación que, como nos expondrán, operó en variadas direcciones y con recíprocas influencias. Las intervenciones que van a seguir pondrán de manifiesto que estamos ante un proceso histórico, ante un proceso que ha sido y que nos permite, sobre la base de esa experiencia, una reflexión que mantiene toda su vigencia y utilidad, porque también es un proceso que está siendo y que nos obliga a afrontar cómo es la construcción de las nuevas leyes y cuál es su lenguaje en el marco de unas nuevas relaciones entre Estados y entre organizaciones internacionales para afrontar el reto de la integración social actual y futura. Tendremos la oportunidad de compartir las intervenciones de José de la Puente, que atenderá a lo que fue ese proceso en un periodo amplio, el transcurrido entre los siglos XVI y XIX, a la que seguirá la de Iván Jašić, que analizará la influencia codificadora y de la obra de Andrés Bello, y finalmente de Antonio García Padilla, que nos acercará a los conflictos lingüísticos que depara en los momentos actuales un observatorio tan sugerente como el que propone el arbitraje comercial internacional. El derecho es un factor de interculturalidad, entendido como un elemento para la integración. El respeto a la diversidad cultural y el establecimiento de un marco general de convivencia encuentran en el acercamiento de las leyes respectivas o en la asunción de normas comunes una expresión destacada. Quizás sea una expresión que encuentre escasas referencias comparables. Ese proceso legislativo que se ve impulsado por una lengua común es la que abona un lenguaje jurídico compartido. La historia legislativa nos ofrece lecciones que, como decía, mantienen en no poca medida su vigencia. Los avances sociales y políticos se encuentran siempre en el lenguaje de las leyes que impulsan y que los acompañan una expresión determinante. Ya lo apuntó el maestro de juristas y también académico García Enterría cuando ingresó en la Real Academia Española y en su discurso señalaba que la lengua de los derechos debe explicarse como la expresión de un nuevo discurso jurídico que ofrece un nuevo modelo de relación entre los hombres. La codificación del derecho privado, en cualquiera de sus expresiones europea e hispanoamericana, supuso encumbrar el lenguaje claro y preciso como un presupuesto para la consolidación de las leyes, que tanto tiempo después mantiene su vigencia. Bastará, al efecto, con traer a colación algunas citas de Andrés Bello, que escucharemos con seguridad. Se ha producido una elogiable influencia de ese proceso, o quizás también se puede decir a través de ese proceso, sobre otros países integrados en la cultura hispánica, como se han encargado de poner de manifiesto en ocasiones precedentes varios trabajos de otras academias iberoamericanas. En ese largo y continuado proceso, la preocupación legislativa por un lenguaje claro y preciso ha sido una constante. La relación entre las distintas culturas jurídicas y el lenguaje de las leyes nos invita a afrontar algunas circunstancias actuales para plantearnos si esa relación debe afrontarse desde una perspectiva renovada. Puede ser ilustrativa la experiencia que depara la influencia que sobre las leyes españolas y sobre el lenguaje jurídico está teniendo la pertenencia a la Unión Europea. En todo momento y lugar, el lenguaje del derecho viene marcado por la realidad a la que se pretende aplicar. Son los hechos los que condicionan las palabras y los términos normativos. El legislador actual propone una vocación de atención inmediata a los cambios que se producen en las sociedades, en todos los órdenes de funcionamiento. Hechos acelerados, que son cada vez más, que permiten seguir hablando de una motorización legislativa. Basta con ilustrar el impacto que sobre el lenguaje y sobre las leyes están teniendo hechos como la integración de cadenas de producción y distribución, el proceso de globalización económica en cualquiera de sus manifestaciones, el desarrollo tecnológico de evolución acelerada, la mejora de las comunicaciones y la vertebración de nuestras sociedades a través de las denominadas redes sociales, los movimientos demográficos que influyen decisivamente en un intercambio cultural, los avances científicos y tantos otros factores que han hecho evolucionar en los últimos decenios de una manera profunda nuestros modos de vida, nuestras costumbres y, por supuesto, también nuestra lengua. La denominada motorización legislativa cobra en nuestro ámbito una renovada intensidad, no solo por la cantidad de normas que se tejen y destejen, sino por la urgencia o premura que acompaña su elaboración
aprobación y revisión. El impulso supranacional en la producción constante de disposiciones legales es algo corriente, pero no por ello debemos ignorar su impacto en la calidad de las normas, que empieza por el lenguaje empleado. Este se ve condicionado por su inserción en leyes que en el presente siglo proceden de un marco cultural más amplio y diverso que el que presidió la construcción de nuestros sistemas jurídico-hispánicos. La influencia europea, a través de un ingente número de directivas y reglamentos, y su consiguiente incorporación a los ordenamientos internos, quizás sea una de las manifestaciones más destacadas desde el punto de vista del lenguaje empleado. Sabido es que las normas supranacionales suponen, en cualquiera de los ámbitos para los que se aprueban, normas de compromiso entre culturas y entre sistemas normativos diversos, a veces más cercanos y otras que presentan una distancia notable. Esa diversidad cultural y de sistemas normativos, particularmente manifiesta en ciertos sectores, dificulta el encuentro de caminos armónicos que faciliten el cumplimiento de las disposiciones. Es ese proceso el que pone de manifiesto el reto que implica para el lenguaje de las leyes y los problemas que acompañan a términos que distan de ser comunes en las culturas que se quieren acercar. En la creación y adopción de una ley, en un escenario intercultural, es necesaria la existencia de una identidad de supuestos de hecho, esto es, la existencia de realidades cuando menos cercanas para evitar la imposición de un criterio culturalmente dominante. La interculturalidad en el lenguaje de las leyes enfrenta otros importantes retos que se debatirán ampliamente en paneles de este Congreso. Lo han hecho ya y seguirán haciéndose, pero que aquí también vamos a abordar. El lenguaje técnico y la aparición de neologismos están sirviendo como una puerta de entrada del inglés, desafiando las ventajas del lenguaje común y enturbiando la uniformidad de los conceptos y alterando la estructura del idioma. La ley escrita no es sino la expresión en palabras del derecho y su redacción el elemento esencial del que depende su interpretación. La simplicidad y claridad de la expresión del derecho lo hacen más accesible, lo hacen comprensible para el ciudadano, sin que ello suponga el detrimento de una adecuada regulación. Frente a la simplicidad de la codificación decimonónica, el legislador actual redacta leyes empleando en ocasiones fórmulas complejas, de considerable extensión y desaforada minuciosidad que dificultan su traslado a otros ordenamientos. Podemos plantearnos la razón de que nuestros códigos aborden las más simples y complejas relaciones jurídicas con un lenguaje claro y fácilmente comprensible para todos, frente a la actual redacción de nuestras leyes. Muchas de estas resultan farragosas, están integradas por centenares de preceptos, algunas llegan casi a tener una composición milenaria y parecen más redactadas por un leguleyo, es decir, por un jurista sin rigor, que por el legislador que tras una prudente y experta observación es capaz de formular en pocas reglas esa ideal y clara regulación. Poco margen queda a la interculturalidad de las leyes cuando la norma es confusa, inacabable e incomprensible para la mayoría. La claridad y la precisión de los códigos de derecho privado del siglo XIX, sin apenas ornamentos ni imaginería, han servido de fuentes de inspiración también en el ámbito literario. Es un hecho notorio y además también lo es el número amplio de juristas que en todos nuestros países han acabado teniendo también un reconocimiento literario por el adecuado uso de su lenguaje. El lenguaje de las leyes y el lenguaje de los juristas han sido merecedores de escritos de imprescindible lectura para quienes consideren que vivir el derecho pasa por dominar y cuidar la lengua y la letra en la que se concreta. Termino ya. Para la participación efectiva en los asuntos públicos, desde la libertad, desde la igualdad, reviste gran importancia que la ciudadanía cuente con un lenguaje jurídico moderno y accesible. En la experiencia española, y creo que no es la única, la claridad de las leyes se ha formulado con un objetivo público que reconoce el derecho a comprender las comunicaciones verbales o escritas, evitar el menoscabo de la seguridad jurídica y asegurar la plena efectividad del Estado de Derecho a través del lenguaje de las leyes.
Los cambios normativos y la evolución social requieren la vigilancia y la revisión continua del vocabulario jurídico histórico. Son esfuerzos que han dado lugar a obras muy importantes, conocidas por todos como son los diccionarios, y en particular destacaré el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, pero otras obras similares que expresan ese interés por conseguir la mejor expresión lingüística de las normas. Estoy seguro de que nuestros panelistas van a exponer algunos de los desafíos, algunos he apuntado y otros seguro que los van a aportar con mayor autoridad en ese camino por todos deseado. Muchas gracias. Doy la palabra ya a José Lapuente. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este panel sobre un tema realmente crucial, como lo ha comentado ya don Juan Sánchez Calero, nuestro presidente de panel. En realidad, mi intervención, como él me comentó, es la primera porque cronológicamente, efectivamente, es muy anterior y por eso les voy a pedir, o vamos a tener que trasladarnos a pues 300 o 400 años atrás, porque en realidad digamos, el tema que voy a presentar tiene que ver con un interés que hace tiempo tengo por la historia del derecho indiano y la historia del derecho durante la etapa virreinal de la historia latinoamericana en general y peruana en particular. Pero para eso primero tenemos que situarnos un poquito y entender o digamos quisiera explicar en primer lugar que digamos, el concepto mismo del derecho y el concepto mismo de la ley era distinto, ¿no? Es decir, hace 300 o 400 años, tanto en la Europa continental como en América, la ley escrita no era necesariamente la principal fuente del derecho, sino que había otras fuentes del derecho tan o más importantes que la ley, como era la doctrina jurídica, como era la jurisprudencia, es decir, las sentencias judiciales, o como era la propia costumbre, ¿no? Entonces estamos en un contexto, o ese contexto es un contexto más bien casuista, donde muchas veces las leyes escritas son formuladas para casos en particular y no tienen necesariamente la vocación generalizante que tienen hoy. Porque hoy en día sí, para nosotros, la ley es la principal fuente del derecho, la ley escrita es la principal fuente del derecho y la ley en principio es general, a partir del triunfo de los principios ilustrados y liberales desde los siglos XVIII y XIX. Pero antes no existía la idea de la generalidad de la ley y más bien lo que existía era la idea del privilegio. El privilegio significa ley propia, ley privada, ley particular. Entonces cada grupo, cada gremio, cada sector tenía una ley propia. Es decir, lo natural, entre comillas, en esa época era la desigualdad. Hoy lo natural, entre comillas, también es la igualdad, ¿no? Por lo menos en teoría, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es quitarnos esta suerte de anteojeras liberales que tenemos nosotros y entender que el concepto de derecho en la América de los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII era radicalmente distinto. Y en España también, por supuesto, ¿no? Entonces, esa sería la primera idea. Luego, obviamente para esas etapas no podemos hablar de interculturalidad. Interculturalidad es un principio, un concepto contemporáneo que nosotros compartimos, efectivamente, pero en el contexto, digamos, repito, del llamado antiguo régimen, eso no existía, evidentemente. No olvidemos además que se trata de una etapa donde hay una confusión entre lo público y lo privado, donde lo religioso y lo político están íntimamente unidos. O sea, es un concepto de sociedad absolutamente distinto del nuestro. Entonces, lo primero, creo yo, es situarnos en ese contexto. Y es a partir de ello que quisiera yo hablar sobre ese lenguaje que yo no lo diría para el caso del tiempo que estamos hablando, yo no hablaría del lenguaje de las leyes, sino del lenguaje jurídico para integrar las otras fuentes del derecho también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto obviamente voy a hablar brevemente de algunos temas que luego ya en el texto escrito entregaré con detalle, ¿no? Pero también un tema que me interesa mucho estudiar es el de aquellos personajes que durante la etapa virreinal de la historia americana actuaron como mediadores culturales
con respecto a la República de Indios, es decir, me refiero a los protectores naturales, me refiero a los traductores, etcétera, ¿no? Y aludiré también a una serie de conceptos jurídicos que los españoles utilizaron cotidianamente y del que hizo uso la propia población indígena en medio de las batallas jurídicas que plantearon, porque una cosa bien interesante es ver cómo la población indígena muy rápidamente adoptó las estrategias jurídicas hispanas, y hay muchísimos casos de procesos judiciales que, por ejemplo, los indios tributarios le ganan a un encomendero, etcétera, ¿no? Y en esas batallas jurídicas hay una serie de palabras cruciales que permanentemente se repiten y de las que hablaremos también. Por ejemplo, la palabra república, miserables, policía, naturales, incapacidad, vida civilizada, libertad, entre otros términos. Se trata de vocablos que se emplearon en un contexto histórico muy distinto del nuestro, pero cuyo estudio es interesante para entender mejor el pasado y para afrontar con más solidez el reto de la integración social que hoy en día pues tenemos por delante, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a la interculturalidad, ya comenté, no podemos hablar evidentemente de interculturalidad para esa época, pero por ejemplo quiero rescatar aquí un texto de un libro de un ilustre antropólogo hispano-peruano, Manuel Marsal, que en su libro La transformación religiosa peruana, él dice que lo que hubo en el Perú español, en el Perú hispánico, fue una cierta autonomía cultural, digamos, aceptada por el derecho indiano. Es decir, las propias autoridades españolas fomentaron que la población indígena mantuviera determinadas características propias siempre y cuando no fueran en contra de la doctrina cristiana. Y en ese sentido, los indígenas fueron considerados miserables en derecho, que es un concepto jurídico que tiene que ver con ese discurso de amparo, de tutela que plantearon los españoles con respecto a la población indígena y que a continuación me voy a referir, ¿no? Esa miserabilidad jurídica supuso el establecimiento de una serie de privilegios en el ámbito jurisdiccional, lo cual incluyó la aceptación de varias de las tradicionales leyes y buenas costumbres indígenas. Y por su parte, la población indígena emuló a los hispanos en cuanto a su carácter de pleiteante y aprovechó los procesos judiciales para obtener eventuales ventajas en un contexto que en la práctica les era desfavorable, ¿no? Pero para continuar en esto quiero insistir en que, digamos, a nosotros no nos resulta fácil entender esto porque nosotros vivimos en el mundo de las leyes generales, vivimos en el mundo de que todos somos iguales ante la ley. En cambio, este es un mundo de leyes particulares, de leyes privadas. Pero esto, que puede parecer un poco absurdo a nuestros ojos, es muy interesante porque cuando se produce la independencia y cuando, por ejemplo, Bolívar abole las comunidades indígenas en el Perú, al final esa población indígena quedó, digamos, indefensa frente a posibles abusos, engaños, etcétera, porque pasaron de ser parte de una comunidad a ser los propietarios individuales, por ejemplo, de determinado terreno o determinada propiedad, y por tanto no tenían la protección comunitaria propia de la época virreinal, ¿no? Entonces la idea, es muy bonito, ¿no?, hablar del paso del súbdito al ciudadano, pero el problema es que ser ciudadano implicaba estar en una situación de igualdad frente a otros ciudadanos que podían tener mucho más poder, conocimiento del derecho, etcétera, y podían evidentemente abusar de ellos, ¿no? Con lo cual podría parecer paradójico, pero es así, ¿no? La independencia en los primeros momentos, digamos, del siglo XIX no supuso para, digamos, la población indígena necesariamente una mejora, ¿no? Bien, entonces, como decía, no solo voy a hablar del lenguaje de las leyes, sino del lenguaje jurídico en general, ¿no? Y ese lenguaje jurídico puede ser rastreado en normas legales, como reales cédulas o reales provisiones, pero también en otros documentos que fueron fundamentales en las discusiones jurídicas y políticas, como cartas, informes, consultas eruditas, pareceres, reales provisiones, etcétera, y que de uno u otro modo fueron construyendo el imperio en los siglos XVI y XVII. Esto lo dice un historiador peruano que es homónimo mío, José Carlos de la Puente Luna, que ha publicado un reciente libro muy interesante sobre las batallas jurídicas de los indígenas en España durante la época virreinal. Y él dice que efectivamente con esas palabras fueron no solamente
consiguiendo ellos sus derechos, sino que la corona fue construyendo el propio imperio, ¿no? En los últimos años, además, y en las últimas décadas, ha habido mucho interés en el estudio de la monarquía católica en su conjunto, de las circulaciones en el inmenso ámbito geográfico de la misma. El estudio de esas circulaciones no ha estado solo referido a la circulación de personas, sino también de ideas, de conceptos, muchos de ellos jurídicos, que fueron el fundamento de multitud de peticiones, reclamos, quejas, propuestas de reformas, etc. En efecto, esos textos, esas palabras, fueron construyendo también las características del imperio. Digo esto porque cada vez está más claro que el señorío del rey en América, al igual que en el resto de sus dominios, se fundamentó en una serie de transacciones entre el poder central y los poderes locales. Tal como afirma el historiador Bartolomé Yunca Salilla, se trató de un complejo entramado de poder que evidencia un delicado y dinámico equilibrio entre la corona y los poderes locales. Y esto, que tiene también que ver con lo jurídico, me lleva a comentar otro tema que es bien importante, porque muchas veces se simplifica, digamos, el panorama y se habla pues de opresores oprimidos, el bando español, el bando indígena, cuando en realidad las cosas fueron mucho más complejas, ¿no? Reducir la historia a un enfrentamiento entre españoles, por ejemplo, e incas en el caso peruano, es una caricatura. Hubo enfrentamientos entre españoles, los propios españoles se enfrentaron, como sabemos, y hubo alianzas diversas e importantísimas con los indígenas. Esto puede ayudar a entender la fragmentación incluso que vive el Perú de hoy. Por ejemplo, María Rozborowski, la gran etnohistoriadora, decía: el Perú es un país acomplejado por lo que nos enseñan sobre la conquista. Claro, porque ¿qué nos enseñan sobre la conquista? Que llegó Pizarro con 160, me parece, hombres, ¿no? Y con sus caballos, sus lanzas, etcétera. Y estos 160 individuos, pues, con sus grandes poderes, ¿no? Y sus grandes valores, pues arrasaron con todo un imperio. Bueno, por favor, o sea, el apoyo de las poblaciones originarias fue fundamental, ¿no? Fue fundamental. Por tanto, esta es una versión absolutamente ficticia. Y por otro lado, muchos descendientes incas ganaron muchos privilegios precisamente argumentando el apoyo que les dieron a los españoles, ¿no? Como dice otro autor, el Perú es hijo de las dos realidades, de los dos imperios, ¿no? Pero me parece muy interesante esta cita de María Rozborowski, ¿no? Que no, digamos, una cita que le he tomado de otro autor, habría que buscar la versión original, pero la idea, ¿no? de que con la historia tradicional de la conquista, o la historia tradicional de la conquista, ayuda a que el Perú sea un país acomplejado, ¿no? Porque sobre todo muchas veces los historiadores, o digamos las visiones más divulgadas, plantean la conquista española como una conquista del Perú, y los españoles no conquistan el Perú, los españoles lo que conquistan es el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Hay un ilustre académico peruano de mediados del siglo XX que decía de una manera muy ilustrativa, para entender cómo la independencia no fue una independencia, digamos, de la misma realidad del Tahuantinsuyo, sino que el país que se independiza en 1821 es otro país. O sea, lo que hacen los españoles es de alguna manera generar una realidad nueva. Y este autor decía: hay que comparar qué diferencias hay entre el país o el territorio al cual Francisco Pizarro llegó en 1532 rumbo a Cajamarca para encontrarse con el Inca Atahualpa, por un lado, cómo era eso, y cómo era la realidad de la tierra que en enero de 1825, cuando abordó la fragata francesa Ernestín, el derrotado virrey La Serna dejó de ver o vio por última vez cuando se iba a España, ¿no? Cuando se embarcó en el sur del Perú, luego de ser derrotado en Ayacucho. Eso que dejó de ver el virrey La Serna en 1825 era muy distinto de lo que vio Pizarro en 1532. Y una de las diferencias es la lengua, precisamente. Pero tenemos el paisaje, tenemos la comida, tenemos un montón de aspectos por los cuales la realidad social que se independiza de España no es el Perú antiguo, es otra realidad, ¿no? Y en la medida en que no entendamos que somos hijos de ambas realidades, entonces podemos seguir teniendo una historia complejada, ¿no? En fin. Pero bueno, este equilibrio, volviendo al tema anterior, este equilibrio entre la corona y los poderes locales se logró como resultado de múltiples batallas textuales. O sea, muchas de las batallas
y de los intereses en juego en la época de la América virreinal fueron batallas textuales, ¿no? En las cuales cruzaban el Atlántico en uno u otro sentido peticiones, reales cédulas, cartas, memoriales, etcétera, ¿no? Que desarrollaron una muy activa política de peticiones, quejas y procesos judiciales. Y en ese sentido, los naturales de América, los indígenas, eran reconocidos jurídicamente como personas libres, en razón de que no había ningún argumento jurídico válido para someterlos a la esclavitud. Sin embargo, como dije antes, fueron considerados miserables en derecho, es decir, jurídicamente incapaces, ya que estaban en proceso de ser cristianizados y de adoptar nociones de vida civilizada, ¿no? Es interesante ver cómo, por ejemplo, hay estudios sobre cómo determinados indígenas quieren ser, esto lo estudia, por ejemplo, Juan Carlos Estenssoro en su libro del paganismo a la santidad, donde señala cómo a ciertos españoles no les interesaba que los indígenas fueran cristianos plenos, porque si eran cristianos plenos dejaban de ser miserables, y si dejaban de ser miserables ya no pagaban tributo, ¿no? Entonces muchas veces, como lo demuestra Juan Carlos Estenssoro, eran los indígenas los que querían ser cristianos plenos, y más bien a los españoles no les convenía. Es decir, la cosa era mucho más complicada que una historia de buenos y malos, ¿no? Como por ejemplo este principio que señalaba yo de la desigualdad. Creo que ya tengo que terminar, ¿no? Sí. Bien, entonces ya en el texto que envíe habrá más consideraciones, pero en todo caso lo que quería poner de relieve es que este lenguaje jurídico fue fundamental en cuanto a la construcción de esa nueva sociedad, que fue la sociedad pues, hispano-peruana o hispanoamericana, que llega a la independencia hace 200 años más o menos, ¿no? Como una realidad pues, muy distinta de aquella realidad que los españoles encontraron a inicios del siglo XVI. Gracias. Muchas gracias. Luego tendremos ocasión de volver sobre algunas ideas sugerentes. Tiene la palabra ahora Iván. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, yo le agradezco a mi colega José de la Puente el que nos haya llevado hasta el punto de la independencia, porque la independencia en muchos sentidos es una independencia política, pero no necesariamente una independencia respecto de la tradición jurídica. Y eso significa de que con un concepto de república tenemos que pasar a esta transición de la que hablaba José a propósito de una tradición jurídica de privilegios, estamentos, decretos imperiales, a una tradición jurídica de igualdad ante la ley, y sobre todo en relación al derecho privado. Y yo me quiero referir a Andrés Bello, no solo por el valor que tiene Andrés Bello en sí mismo, su obra es enorme, sino que en este contexto precisamente de cómo se introduce la codificación del derecho en Hispanoamérica. Y para decirlo muy rápidamente, es simplemente el código civil más exitoso de Hispanoamérica en el siglo XIX. Por lo menos en el caso de Chile se mantiene vigente hasta el día de hoy. Es uno de los códigos a nivel mundial más antiguos y con mayor vigencia. Y se ha calculado que hasta este momento, a pesar de algunos cambios que tienen que ver con los cambios de la sociedad, cerca del 70% del Código Civil introducido por Andrés Bello se mantiene vigente. En comparación, el Código Civil francés, que es otro de los grandes códigos a nivel mundial, solo tiene una vigencia en un 53%. ¿Qué es lo que hace entonces de esta codificación algo exitoso? Bueno, yo creo que en primer lugar es necesario hablar del contexto en donde hay una tremenda resistencia a una nueva legislación civil. ¿Por qué? En parte, porque una parte de la población importantísima queda desamparada. Es decir, de que la igualdad ante la ley tiene costos enormes, pero era totalmente necesaria, como se pasa además de un contexto oral, contexto de costumbre, a un contexto de cultura y de ley escrita.
Bueno, en ese sentido, cuando Bello hace una serie de propuestas yendo en la dirección del reemplazo de la costumbre por la ley escrita, tiene que navegar en un contexto político muy importante. Y es la tremenda resistencia de todo el mundo jurídico de cambiar una legislación de la que no se tiene mayor noticia, salvo el Código Civil francés, y que, por lo tanto, ellos han sido entrenados en las universidades coloniales en las tradiciones jurídicas del imperio y que se resisten porque, bueno, son los que están llevando los casos constantemente a las cortes, a los tribunales, y simplemente no les interesa que haya un cambio jurisdiccional de tal magnitud. Entonces, Bello tiene que navegar en ese sentido y por eso es que a veces puede ser un tanto equívoco el que cuando él propone la codificación se encuentra con una tremenda resistencia. Y él dice, es que no se trata del concepto de codificación como se entiende en el léxico político de la posindependencia. De lo que estamos hablando aquí es de mantener las tradiciones jurídicas, pero limpiarlas de todo lo que tiene de innecesario. Se trata de una legislación que ya no tiene vigencia, pero va a demorar hasta el Código Civil de 1855, con fuerza de ley a partir de 1857, va a demorar décadas el llevar a cabo este cambio a nivel jurídico. Entonces, cuando uno escucha frases de Bello, lee a Bello, se encuentra con algunas cosas un tanto contradictorias. Él dice en el mensaje que presenta el Código Civil, el proyecto de Código Civil que le tomó 22 años de escribir, él dice tratando de alejar al Congreso de entender esta legislación civil como un cambio revolucionario. Él dice, no nos hallábamos en el caso de copiar a la letra ninguno de los códigos modernos, refiriéndose al Código Civil francés, pero sí en cuanto a una serie de conceptos que han tenido éxito en otras legislaciones. Entonces, por una parte él dice, no nos hallábamos en condiciones de imitar ningún código, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que estamos tomando. Y aquí viene el tema de este congreso, la interculturalidad. Hay una serie de rasgos en el Código Civil que, por ejemplo, él dice abiertamente, dice la presunción de muerte. Vamos a tomarla de otros códigos. En cuanto a la potestad marital, él dice, seguimos la tendencia de la jurisprudencia española. Estamos hablando de un contexto anti-español, post-independencia. Dice, en términos de filiación, filiación que puede ser legítima, natural o ilegítima, él dice, allí seguimos el derecho romano, el derecho canónico y el Código Civil francés, pero como que tomando muy poco supuestamente del Código Civil francés. Una de las grandes presencias, bueno, por supuesto el derecho romano, es un código absolutamente romanista en el sentido de que se centra mucho en temas de propiedad, pero también utiliza las partidas, las 7 partidas. Por ejemplo, en el caso de la legitimación de los hijos naturales, tomado de las partidas. En cuanto a la solemnidad de la inscripción de los bienes raíces, se aproxima, dice, a los varios estados en Alemania. Suma y sigue en materia de servidumbre, dice, seguimos el Código Civil francés, el de Cerdeña, y también algunos decretos que para acelerar la producción agrícola, que es algo necesario durante el periodo de la posindependencia, algunos aspectos de la legislación, la nueva legislación chilena. En cuanto a la determinación de las cuotas hereditarias, sigue el derecho romano, sigue a las partidas. En cuanto a los contratos, cuasi contratos, nulidad y rescisión de los contratos,
sigue al Código Civil francés, ¿cierto? Bueno, los contratos que involucran a menores, también ahí se ve esta increíble variedad de fuentes que él utiliza. Código francés, obviamente, pero también de las dos Sicilias y de Cerdeña, ¿no? Bueno, suma y sigue la obligación de la escritura de los contratos, siguiendo el Código francés, al Código portugués. La anticresis sigue las partidas, el Código Civil francés. Y también algo interesante, que el Código Civil puede parecer como un resumen, pero él arguye que es necesaria la ejemplificación y dice, en este sentido seguimos a las partidas, ¿no? Y bueno, este es el primer código hispanoamericano. Ahora, no quiere decir de que los países no hayan seguido, por una parte, o las leyes indianas, o el derecho, la jurisprudencia española, sino que han intentado, por ejemplo, copiar el Código Civil francés. Y en todos esos casos resulta un tremendo fracaso, ¿no? Primero lo hace el estado de Oaxaca, cuando México es un estado federal, los diferentes estados tienen la posibilidad de elegir. Después lo hace Bolivia. En fin, hay ejemplos de la adopción y la traducción literal del Código Civil francés, pero ninguno tiene resultado en ninguna de las partes de Hispanoamérica. Entonces uno nuevamente se hace la pregunta, ¿por qué este Código Civil tiene tal aceptación? Y para hacer una breve pasada a propósito de la influencia del Código Civil, en contraste con la codificación del siglo XXI, rápidamente se adopta. El Código Civil entra con fuerza de ley en Chile el año 1857, pero ya en el año 1858, Colombia, que también es un estado federal, estado tras estado empieza a adoptar el Código Civil prácticamente verbatim. Santander, Cundinamarca y Cauca, Panamá en 1860, Antioquia en 1865 y después para la nación entera en 1873. El Salvador también adopta el Código Civil de Bello, 1859, Nicaragua en 1871, Honduras en 1880, Venezuela, la patria de Bello, en 1863. Pero yo quiero dar solamente dos ejemplos de la importancia del Código Civil para los otros países. El caso de Ecuador es muy interesantísimo, porque había iniciado su proceso de codificación civil. Esto es una necesidad imperiosa en el nuevo sistema político republicano. Dice que la comisión encargada, la Corte Suprema, dice la necesidad de reducir a un solo cuerpo los varios en que están esparcidas las leyes que arreglan el derecho privado. Lo dice en relación al Código Civil de Bello. Dice, ha decidido abandonar su propio proyecto y adoptar el Código de Bello. Entonces, cuando viene el momento de justificar por qué, dice, esto es la Corte Suprema de Ecuador, dice, la adopción obedece a la idéntica progenie, lenguaje, costumbre y legislación idénticas. Es decir, está reconociendo la necesidad de esta mezcla de tradiciones jurídicas en función de las necesidades de cada país, ¿no es cierto? Yo quiero cerrar esta rápida reseña de la difusión del Código Civil con algunas palabras de Manuel Ancísar, otro colombiano, que fue realmente el responsable de introducir el Código Civil de Bello en Colombia. Él dice, para ya sellar el tema de copiar la mejor legislación civil del mundo, él dice, no, es mejor que sigamos a nuestras propias tradiciones, nuestros propios sabios. Entonces, dice, esto puede ser el primer paso dada a la apetecida unidad social de nuestro continente.
Ahora, ¿qué significa unidad social? Es para distinguirla de la unidad política. Hispanoamérica en ese momento ya ha decidido que estos van a ser países independientes, ¿no es cierto? Pero la unidad es lo importante, pero en otro nivel, a un nivel jurídico, a un nivel social. Ahora, finalmente, quiero dejarlos con dos breves citas de Andrés Bello. Lo más importante, y esto está en el artículo 20º del Código Civil chileno, él dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, ¿no es cierto? Esto también tiene bastante que ver, yo creo, y lo menciona Bello, con el precepto de Quintiliano, ¿no? Que dice, es necesario que no solo sea inteligible la redacción de la ley, sino que no sea posible dejar de entenderla. Es decir, de que el lenguaje, y por eso tiene tal resonancia en Hispanoamérica, tiene mucho que ver con adoptar un nuevo sistema jurídico para una América Latina independiente. Los dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Adelante, Antonio, con la primera intervención que cierra este primer. Muy bien. Debíamos hablar solo de Bello, quizás. Para continuar la discusión tan interesante que han iniciado los colegas, yo quiero traer a la atención un tema más aburrido. No, quiero traer a la atención un ejemplo muy contemporáneo de las tensiones que suscita el lenguaje de las leyes en contextos multiculturales. Al hablar del lenguaje de las leyes, igual que se refirió el compañero en su primera ponencia, no quisiera mirar solamente los estatutos propiamente dichos, sino el idioma en que opera el engranaje jurídico más amplio, sobre todo el sistema de adjudicación de controversias. La preocupación es básica cuando por razón de trasfondos culturales, socioculturales disímiles, las partes se acercan al sistema legal, se comunican en distintos idiomas o dominan una misma lengua pero con distintos grados de eficacia. Cuando eso ocurre, los presupuestos de equilibrio en que descansa el sistema de adjudicación pueden trastocarse. Para la resolución de las controversias, ya judicial, ya administrativamente, ya arbitrales o de cualquier otra índole, las consecuencias de esos desbalances lingüísticos pueden ser significativas. El siglo pasado, como ustedes saben, tomó buena conciencia de esta realidad en el marco de las comunidades indígenas en países occidentales, las comunidades islámicas en naciones judeocristianas, por ejemplo. De esos entramados mayores, muchos de los cuales, como sabemos, no están enteramente resueltos, han surgido entendimientos susceptibles de aplicarse en otros contextos. Hoy yo quisiera traer a colación uno de esos escenarios, el lenguaje en que deben discurrir arbitrajes pactados para resolver disputas comerciales internacionales. El tráfico de bienes y servicios en el mundo contemporáneo vincula en muchas ocasiones a partes diversas en tradición, cultura y lengua. El comercio es, por decirlo en términos del tema del Congreso, catalizador, si se quiere, de mestizajes en los sujetos de la contratación, en la subjetividad de la contratación. Esa hibridez, a su vez, es capaz de generar problemas interesantes en términos del lenguaje en que deben ventilarse los conflictos y desencuentros que dimanan de la relación comercial, incluyendo, desde luego, el recurso
cada día más utilizado, a foros arbitrales. Comienzan en ese contexto a aparecer jurisprudencia que sugiere que si la selección del idioma de determinado proceso arbitral atenta contra nociones esenciales de debido proceso de ley, de justicia sustancial, la eficacia eventual del laudo que recaiga puede quedar en entredicho. El laudo puede ser nulo. Veamos de qué trata este asunto. Las organizaciones arbitrales, las entidades que administran los procesos arbitrales para disputas comerciales, favorecen que se respete la decisión de las partes en cuanto al idioma en que se conducirán los procesos de arbitraje. El panorama puede complicarse, sin embargo, cuando las partes no acuerdan de antemano ese lenguaje o cuando, al acordarlo, sobrevienen circunstancias que socavan las expectativas de las partes en cuanto a ese acuerdo. Un reciente caso ventilado ante tribunales en Estados Unidos ilustra esa situación. Me gusta porque es un caso que se da no del inglés frente al español, digamos, o al italiano, y refleja la fuerza del inglés en el sector comercial, sino se da entre el inglés y el chino. Y refleja precisamente un decantamiento del proceso de adjudicación hacia el chino, como verán. El caso surge de una relación de negocios entre una corporación china y otra americana. Una compañía china contrató con una compañía americana. En ese contrato acordaron someter los desacuerdos a arbitraje, pero ante la Comisión China de Comercio en China, cuyas reglas disponen que los procedimientos se conducirán en chino si otro lenguaje no se acuerda. Las partes, sin embargo, acordaron que la documentación de cualquier arbitraje entre ellos se haría en inglés. No obstante, volvieron a pactar, según se desarrolló la relación, y en ese segundo contrato, suscrito en dos versiones, una china y otra inglesa, se reiteró que las disputas entre las partes se ventilarían ante la Comisión China de Arbitraje, pero no se dispuso nada, se guardó silencio sobre el idioma a utilizarse. Surgió una disputa y la empresa china demandó a la empresa americana en arbitraje ante la Comisión China. Eso sí, notificó los documentos correspondientes en chino. La empresa americana no cumplió con el plazo que le dan las reglas de la Comisión China de Arbitraje para designar su árbitro en el panel de 3 árbitros que funciona como opera la Comisión China. La Comisión China opera con 3 árbitros para adjudicar las controversias, uno nombrado por la Comisión y uno nombrado por cada una de las partes. Como la empresa americana no designó su árbitro, la Comisión echó adelante sin dicho representante. Recayó el laudo que favoreció a la empresa china. La empresa americana se negó a acatarlo. Alegó que el panel no se constituyó adecuadamente sin su representante y que su dilación en designarlo se debió al tiempo que le tomó traducir los documentos que recibió en chino. La compañía china, con un laudo a su favor, no se cruzó de brazos. Demandó prontamente a la compañía americana ante los tribunales de Estados Unidos para compelerla a cumplir con el laudo dictado en su contra. No tuvo éxito. Los tribunales americanos anularon el laudo. Lo interesante del caso es que la Corte en Estados Unidos, que es una corte de prestigio, del 8º circuito, para los que conocen ese sistema, al atender el caso,
pudo haber hecho descansar su fallo en el contrato que yo he descrito, en la contratación entre las partes. Esto es, para fallar a favor de la compañía americana, el tribunal muy bien podía concluir que se extendía al segundo contrato entre las partes la selección del idioma inglés que habían hecho en el primer contrato. Y para fallar a favor de la compañía china, pudo resaltar que las reglas de la Comisión China, el foro arbitral escogido, disponían que el lenguaje supletorio, en ausencia de un lenguaje pactado, como fue el segundo contrato, sería el chino. De haber procedido de esa forma, la Corte nos hubiera colocado esencialmente ante un caso frío de interpretación contractual que no estaríamos discutiendo aquí. Pero no fue así. En su fallo, el Tribunal de Apelaciones basó su negativa a reconocer la validez del laudo en el artículo 5, 1b, para los que conocen, de la Convención de Nueva York sobre ejecución interestatal de laudos, que permite a los tribunales negar la ejecución de un laudo, negar la validez de un laudo, cuando la parte afectada, dice la Convención de Nueva York, no ha podido, por cualquier razón, hacer valer sus medios de defensa. Dicho de otra forma, la Corte prefirió referirse a la totalidad de las circunstancias del caso para concluir que las partes entendían que sus relaciones se tramitarían en idioma inglés y que por consiguiente los oficiales de la compañía china no podían anticipar razonablemente que la notificación cursada en chino a los ejecutivos de la compañía americana habría de entenderse y calibrarse adecuadamente por estos cuando la recibieran. Es así como la Corte pudo concluir que la compañía americana fue privada de su derecho a hacer valer sus medios de defensa, protegido ese derecho en la Convención de Nueva York. Por eso anuló el laudo. Para la Corte, el caso era un caso de justicia sustancial, de expectativas, de debido proceso de ley, más que de la mera interpretación del contrato. Ahora, ¿qué pasa? Que no solo el idioma de las notificaciones puede suscitar problemas de debido proceso de ley en cuanto al idioma de un arbitraje se trata. Como han señalado comentaristas, hay muchas otras áreas igualmente sensitivas. La selección de los árbitros, cuya capacidad lingüística puede determinar el idioma en que se van a conducir los procedimientos. La propia traducción de la prueba documental. Y aún la decisión sobre el lenguaje en que han de conducirse los procedimientos en sí a falta de consenso, puede precipitar estos problemas. Las reglas de las instituciones arbitrales conceden a los árbitros amplia discreción para considerar todos los factores que estimen prudentes a la hora de decidir sobre el idioma en que se conducirán los procesos. A falta de pacto, por supuesto. Las reglas de la Cámara Internacional de Comercio disponen que al seleccionarse ese idioma, los árbitros deben tomar en cuenta cualesquiera circunstancias pertinentes, incluyendo el idioma del contrato. La Corte de Londres provee para que los árbitros acuerden el idioma en que se ha de conducir el proceso a falta de pacto, teniendo en cuenta el idioma o idiomas iniciales del arbitraje y cualquier otra cuestión que considere apropiada, atendidas las circunstancias. Es en ese marco de justicia sustancial, de debido proceso de ley, en donde asoman consideraciones de multiculturalidad. Cómo manejar situaciones en las que la selección de un determinado idioma para conducir los procesos genera desbalances significativos en la capacidad comunicativa de las partes. ¿Es posible la articulación de correctivos de balance? ¿Qué tipo de ajustes? ¿Tiene sentido su exploración en todo caso o solo en casos que pueda demostrarse riesgos de perjuicio manifiesto para una de las partes?
¿Cabe la formulación de estas interrogantes en términos generales o solo en casos donde las partes contratantes no tienen iguales capacidades negociales al momento de pactar el acuerdo? Cosa que no era el caso en este de los chinos. La prudente anticipación de los problemas lingüísticos al momento de redactarse el acuerdo arbitral puede ayudar a mitigar algunas de estas controversias. Pero ¿es posible que el acuerdo pueda prever los muchos desencuentros que las cuestiones litigiosas pueden suscitar? La creciente sensibilidad del sistema jurídico hacia estos temas es lo que quizás debe destilarse de todo esto. Su paulatino acercamiento a consideraciones de justicia sustancial impone atención cuidadosa. Ya el caso que les he resumido invita a la evaluación de estos temas comprensivamente, mirándolos a la luz de la totalidad de las circunstancias en un caso de conflictos idiomáticos como el que ha surgido aquí. Es un campo, creo, en que juristas y lingüistas debemos esforzarnos quizás por afinar observaciones en búsqueda de soluciones que generen, que aseguren un clima de adjudicación justo, adecuado. Encantado de estar con ustedes, que son unos valientes que a las 6 de la tarde en Cádiz, en vez de estar a las 7 de la tarde, en vez de estar en los bares de ultramarinos, están aquí hablando con nosotros de derecho. Un gusto de participar en el panel. Bueno, vamos a constatar que nuestro auditorio no solo es valiente, sino incluso que le estamos generando un vicio, y vamos a permanecer un rato más. Yo animo a los asistentes a que si tienen alguna cuestión que la planteen. Sí, a mí me ha gustado mucho. Perdón, que lleva una que vengo de la otra mano. Gracias. Pero disculpe que llego tarde, pero vengo de la otra ponencia que había jurídica. Bueno, mi nombre es Eva Córdoba, yo soy de aquí de Cádiz, tengo el enorme privilegio. Y bueno, mi pregunta es a lo que usted se ha referido en cuanto al lenguaje en relación con la diversidad. Creo que yo soy abogada, también soy escritora y feminista, y considero que el lenguaje jurídico se está empezando, y además administrativamente, ya se está haciendo que se utilicen términos globales, como en vez de decir alumnos y alumnas, el alumnado. Bueno, pues todo esto también afecta a las leyes, ¿no? Y además es obligatorio, porque si no es una discriminación para las mujeres y para otros colectivos, como pueden ser el colectivo LGTBIQ. Entonces, aquí yo planteo la cuestión entre el derecho, el lenguaje que se utiliza en derecho, por ejemplo, en el derecho administrativo, porque si hay legislación sobre eso, y la armonización con la lengua y con, por ejemplo, la utilización del neutro. Yo pongo un ejemplo muy claro. Mi hijo, en la clase una clase hay niños y niñas, yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Si dice que se levanten los niños, se levantarán los niños, pero las niñas no. Pero según el diccionario, se deberían de levantar todos, niños y niñas. Entonces, esto es una confusión que también puede afectar, y de hecho afecta al lenguaje jurídico, que para nosotros, yo como abogada, es muy importante. Porque yo no puedo nombrar al hombre, tengo que nombrar a la mujer. Y tengo que nombrar a la persona trans y demás. Nada más. Muchas gracias y me ha encantado. Es así, tío. Ahora respondemos. ¿Usted corregiría No, adelante, Antonio. Sí. corregiría los temas de inclusión de género con la E, la declinación, cambiando la declinación a una nueva vocal, o como lo haría? ¿Cómo lo haría? Bueno, yo... Tengo una compañera profesora de otra facultad que nos ha dicho que un día comenzó a hablar de nietes. Y yo, claro, sí. Y entonces
fue la primera vez que yo oí la declinación con una vocal nueva. Sí, como la de la E, porque es que la gente se confunde, utiliza la E, pero la E es para el género no binario, por ejemplo, ¿no? Tú a una persona trans no la puedes llamar con la E, porque a las personas trans les cuesta tanto trabajo conseguir su pronombre masculino o femenino que los reivindican, por ejemplo. Entonces, yo lo que sugeriría es que, primero, se desterraran términos despectivos hacia las mujeres, que también nos afecta, y hacia el colectivo LGTBIQ, y también que se empleara más el colectivo, es decir, en vez de los alumnos, el alumnado, en vez de los profesores y profesoras, el profesorado. Yo como escritora también, como poeta, a veces me cuesta muchísimo trabajo escribir un poema en el que no incluya a hombres y mujeres, o no los nombre, porque es verdad que lo que se nombra no existe, lo que no se nombra no existe. Y yo lo hago, pero es complicado. Pero algo tenemos que hacer, porque los tiempos están cambiando. Y esa realidad la tenemos aquí. Muy y si bien. hemos aceptado tweets, ¿por qué no vamos a aceptar que hoy hombres y mujeres, y que hay españoles y españolas, y peruanos y peruanas, o chilenos y chilenas? Muy bien. Un momento. ¿Es sobre lo mismo o es otra pregunta? No, entonces, no sé si mis compañeros de panel quieren decir algo al respecto. Yo sí quería... Adelante, Juan. Sí, sobre su intervención. Es que tengo aquí un Sí, foco que tenemos. no puedo verla bien. Pero bueno, sí, me parece muy interesante lo que plantea. Yo es que vengo de otra mesa en la que he hablado de un peruano del siglo XIX, Ricardo Palma, que se peleó con la Real Academia Española porque vino en 1892 a proponer un montón de peruanismos y americanismos y le aceptaron muy pocos, ¿no? Entonces, en fin, fue toda una batalla. Y claro, ahora ya la academia ha cambiado y la academia recoge, digamos, un poco más el habla normal, ¿no? Pero para este tipo de cambios, digamos, lo habitual es que surja, digamos, el diccionario recoge lo que la gente habla. En cambio, intentar establecer desde arriba una determinada forma de hablar me parece que puede generar confusión, puede ser complicado. Es un tema muy progresivo, evidentemente, ¿no? Y yo creo que... Y luego el tema del lenguaje inclusivo es un tema muy polémico. Yo he escuchado posiciones de todo tipo, vinculadas con la economía del lenguaje, etcétera, y siempre hay manera, creo yo, de incluir a todos sin digamos, destrozar la lengua, ¿no? O sin caer en formas de decir que no son habituales, ¿no? Porque normalmente el diccionario recoge lo que la gente habla, ¿no? Entonces tendría que ser de abajo arriba, creo yo, ¿no? Pero es un tema complejo, como usted dice, efectivamente, y... Pues entonces ya, entonces será así, claro. Pues entonces usted tiene que constituirse en una sucesora de Ricardo Palma y luchar con la academia para que le... Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Bechán. Yo soy máster en lexicografía hispánica de la Real Academia. Me siento privilegiada y bueno, así que tengo aquí, represento el lado de la academia en ese sentido, discúlpenme, pero no quiero polemizar, vengo porque yo tengo he tenido un par de funciones en mi vida como periodista de negocios, me interesó muchísimo el tema de don Antonio García Padilla, pero también ahora me dedico a la traducción legal en parte, porque trabajo para la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y hago mucha traducción, por supuesto, como una supervisora de leyes. Por lo tanto, me interesa mucho el tema y me gustaría conversar más ratito porque seguramente me puede dar algunas guías. Muy difícil traducir la ley, ¿no? Por toda la puntuación que se necesita en cada idioma, en cada país, etcétera. ¿Cómo lo vamos a traducir? Yo tengo mis sistemas, ahí voy a conversar con usted. Pero mi otra pregunta es, ¿y en qué terminó el caso? ¿Terminó? ¿Ese fue el punto final? ¿O hubo alguna otra...? Anularon el laudo. O sea, no pudieron... por supuesto, estos casos tienen como un final que muchas veces uno no conoce, que surge de la relación
el presidente del panel conoce muy bien esto, surge de la relación comercial entre las partes. Si las partes van a seguir haciendo negocios, buscan la forma, a través de buenos abogados como el presidente del panel, de resolver el asunto. Pero en el interín, el laudo se anuló a la luz de la Convención de Nueva York. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna cuestión adicional? Entonces, yo creo que con la puntualidad como regla fundamental en este tipo de paneles, cumplimos el horario y les agradezco a todos su presencia, a todos los compañeros del panel sus intervenciones y gracias por habernos permitido participar en este congreso.